Fíjense que la semana pasada empezamos una serie titulada El diseño de Dios para mi crecimiento espiritual. Y es que Dios hace crecer las cosas, pero siguiendo un proceso, siguiendo un plan, siguiendo una estrategia. Dios es una de las personas que no hace las cosas al aventón, que no hace las cosas sin planear. Él es el maestro de la planeación, el maestro del diseño. El universo está tan bien diseñado y funciona tal y como fue o debería ser, porque Dios lo diseñó de ese modo. De ahí es que los científicos dicen que si hubiera una variación en la distancia entre la luna y la tierra, hubiera algún cambio en algunas sustancias que hay, sería imposible que el ser humano pudiera vivir acá en la tierra, ¿no? Y es que Dios es tan experto en eso de diseñar, de planear, que literalmente hace posible que todo funcione. Las familias, la relación familiar, todo está diseñada por Dios, y por eso es que Él, mejor que nadie, sabe el cómo hace que las cosas funcionen bien. La semana pasada les decía, o de hecho hablamos el primer tema, de que es Dios quien diseñó que el crecimiento espiritual en cada creyente sea gracias o sea resultado a ciertos elementos. Y uno de esos elementos lo mencionamos la semana pasada, y es que Dios hace crecer la plantita, nuestra vida espiritual, cuando hay cuidado pastoral. Y por eso la semana pasada les compartí acerca del tema de que Dios nos manda como cristianos a que nos sometamos a los pastores, a los líderes de una iglesia, a los líderes que están intentando velar por nuestras almas. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo Dios diseñó el crecimiento espiritual para nosotros. Si usted quiere crecer y crecer y nunca estancarse y siempre estar madurando y madurando, asegúrese de tener en su vida esa característica: sumisión a aquella persona que Dios ha puesto para cuidar su vida espiritual. Nosotros como pastores tratamos de hacer nuestra chamba lo mejor que se pueda. Sin embargo, es Dios quien lo diseñó de ese modo. Yo por mi parte tengo que prepararme, tengo que entrenar líderes. Justo ayer tuvimos una junta con los coordinadores. Tenemos que estar hablando sobre el trabajo que toca hacer, pero eso es a nivel ministerial. Pero la gente, las ovejas como tales, tienen una responsabilidad para que ese trabajo que Dios quiere hacer en sus vidas sea posible. Y una de esas la tratamos la semana pasada. Tenía que ver con la sumisión y la obediencia a las personas que están cuidando su vida espiritual. ¿Por qué pusimos o pedimos a líderes que nos ayuden con grupos pequeños? Porque ellos van a intentar estar supervisándote de cerca el cuidado espiritual que estás haciendo o que estás llevando. Tu vida moral, tu vida espiritual, tu constancia en la oración, tu constancia en congregarte, tu constancia en la lectura de la Biblia, tu constancia en el evangelismo. Estar monitoreando. Así que la semana pasada explicamos mucho de eso, y ese es el primer elemento que mencionamos, pero no es el único elemento. Dios hace crecer su vida espiritual a partir de una serie de factores que combinados dan ese crecimiento. Hoy vamos a hablar de otro factor, otro elemento que Dios va a usar para ayudarte a crecer. ¿Y saben cuál es el segundo elemento en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy? Es no solamente a través del cuidado pastoral, sino que aunado al cuidado pastoral es la pertenencia a un grupo de personas que aman a Dios, o el estar dentro, incrustado, funcionando, trabajando dentro de un grupo de personas llamada iglesia. Y no me refiero en el término iglesia en un sentido universal, en un sentido de todos los creyentes en el mundo. No. Me refiero específicamente a la iglesia local en donde estamos. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos acá. Así que volvemos a repetir la tesis. Dios ayudará a crecer su vida espiritual, a madurar en su vida espiritual, gracias al cuidado pastoral que hace alguien en nuestras vidas, y gracias a la interacción constante con mi familia de fe, con mi iglesia local. ¿Quieren ustedes ver qué tanto una persona puede crecer en su vida espiritual? Vean qué tanto se involucra, se mete al grupito de hermanos llamado iglesia. Y hablo en el sentido de iglesia local. Vuelvo a decirle que la mayoría, el 99.9 de ocasiones en las que la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa el término iglesia,
no lo usa en un término universal. Quien lo popularizó en un término universal fue la Iglesia Católica, pero no la Biblia. La Biblia, cuando se refiere a los creyentes como iglesia, está hablando de ese grupito que se reúnen, que tienen una dirección donde se congregan, un montoncito de personas que se reúnen constantemente. Me refiero a una iglesia local. Cuando la Biblia quería referirse a todos los creyentes en general, se refiere o usa el término la familia de Dios. Sobre el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de la familia de Dios, ahí normalmente está hablando en un contexto de todos los creyentes en el mundo. Pero cuando usa la palabra iglesia, casi siempre se refiere al que está a tu lado, con el que tienes que congregarte, con el que tienes que servir, con el que tienes que soportar, con el que tienes que aguantar. Pero es que tiene su genio. Sí, pues es al que tienes que aguantar. Pero es que no me gusta cómo piensa. I'm sorry, pero tiene que aguantarlo. Tiene que soportarlo, pero no solamente tiene que soportarlo y aguantarlo, tiene que amarlo, tiene que procurar su bienestar. Vuelvo a decirlo, Dios diseñó que el crecimiento espiritual fuera una combinación de muchos elementos, y uno de esos es el que esté dentro de una familia, y me refiero a dentro de una iglesia local. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia, porque es bueno que sepan ustedes esto. Lo primero voy a referirme a la cita de Efesios. Déjenme ver, aquí tengo la cita de Efesios. Efesios 4:16 dice así la Biblia: de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, todo aquello que le une, se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Es así como recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelvo a leerlo porque a mí está profundo lo que dice aquí. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todo aquello que nos mantiene unidos, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Lo primero que quiero decirles, basados en este pasaje, ya está obvio, ¿no? Ya está claro, pero bueno, hay que hacer unas menciones. Es que Dios, lo primero que quiero decirles es que Dios nos hace crecer dentro de una familia espiritual. Miren, voy a ilustrarlo con la manera en cómo crece un ser humano dentro de una familia. Lo primero que ustedes deben saber, supongo que se han de haber dado cuenta, que un ser humano cuando nace, sí o sí necesita de su familia. De hecho, todos los términos relacionales en la sociedad que caracterizan a una persona tienen que ver con su familia. Por ejemplo, no hay nadie que diga que nunca ha sido hijo. Todos algún día en la vida han sido hijos de alguien. Tal vez ya es difunto, tal vez ya es difunta, pero nadie nació sin ser hijo. Todos tenemos sí o sí una relación, una conexión con alguien que llamamos familia. El ser humano crece, nace, aprende a subsistir, aprende a comportarse en familia. Esa es la realidad humana. ¿Qué pasa con aquellos niños que son abandonados? ¿Qué pasa con aquellos niños que están allá abandonados, como los relatos de las películas, que crecen con animales? Se comportan como animales. Si es que logran subsistir, su comportamiento será conforme a lo que aprendió en su entorno. De ahí la famosa historia de Tarzán, que creció con animales y actúa como los simios, como los changos. Porque el ser humano está diseñado para empezar su vida a través del aprendizaje. Lo que vea a su alrededor es lo que aprenderá a hacer. Curiosamente, el mismo Dios que diseñó así al ser humano, también diseñó así la vida espiritual. Cuando un creyente recién le entrega su vida a Cristo, una persona que no conocía de Dios, recién le entrega su vida a Cristo, ¿por qué Dios desea incrustarlo y lo incrusta, lo hace pertenecer a la familia de Dios? Lo hace que esté dentro de una familia espiritual,
Porque esa primera etapa es radical. Todo lo que vea a los aleluyas o a los cristianos una persona recién convertida hacer, va a depender de lo que vea en su entorno. Un recién convertido, alguien que llega por primera vez a la iglesia, que le entrega su vida a Cristo, va a estar observando qué hacen los líderes, qué no hacen los líderes, qué tanto se comprometen, qué tanto no se comprometen. Porque su madurez espiritual está atada, está condicionada a permanecer dentro de una familia de fe. El apóstol Pablo es el primero que va a usar la ilustración, una de las ilustraciones más famosas para hablar de este tema, y es a partir de la palabra miembro. Fue Pablo quien, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero quien va a tratar de darles a entender a las iglesias, a la gente a quien él les predica. Él es el primero que va a tratar de usar este término para que la gente entienda la importancia de estar dentro de una iglesia. Y va a usar la palabra miembro, porque todos somos miembros. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Pablo va a decir que el cuerpo de Cristo es una iglesia local. Eso es profundo, eso es teológicamente grande. Porque no lo dijo después de haber echado unas copas, no lo dijo un tipo que vive allá en pecado, no, lo dijo un tipo movido por el Espíritu Santo. Y las doctrinas fundamentales que van a establecer los apóstoles, que sobre eso nadie debe remover, nadie debe quitar, nadie debe distorsionar, va a estar el tema de la comunión. Y el apóstol Pablo va a sentar una de las bases más importantes en cuanto a este tema del estar unidos en grupo. Y lo va a hacer a partir de decir: nosotros, dice Pablo, somos como un cuerpo, y cada uno de ustedes son como un miembro dentro de un cuerpo. Humanamente le llamamos al hígado miembro de mi cuerpo, al riñón miembro de mi cuerpo, los pulmones miembro de mi cuerpo. Y cada de esos miembros tiene una función radical en el cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo va a hacer esa conexión, esa comparación, esa alegoría con lo espiritual. Así también, dice el apóstol Pablo, cada uno de ustedes. ¿De qué manera el apóstol Pablo va a decirnos la importancia de la dependencia con el grupo, con la iglesia local? Al punto que le va a decir a sus creyentes, a su grupo de personas: la mano no le puede decir al ojo: no te necesito. El pie no le puede decir a la boca: no te necesito. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? A través de una comparación con el cuerpo físico, está soltando verdades espirituales. Y esa verdad espiritual radica en que una persona fuera del cuerpo, su crecimiento se detiene. Lo primero que le pasa a una persona fuera de la iglesia es que su crecimiento se detiene. Una de las cosas más asombrosas que me sorprendió de algunos líderes, incluso de pastores, en la temporada de la pandemia, es que llegaron a decir que no era necesario congregarse, que solamente con los videos de YouTube, que solamente con que la persona leyera la Biblia era suficiente, que no había ningún problema con que las iglesias estuvieran cerradas. Y yo me puse a pensar, yo lo entiendo de un recién convertido, de alguien que comienza en el evangelio. Yo estoy totalmente de acuerdo con entender esa perspectiva, porque es alguien que empieza. Podría yo estar no de acuerdo, pero sí entender la opinión de alguien que no conozca de Dios. Pero a mí me sorprendió cómo en la etapa de la pandemia, donde todos empezaron a encerrarse, decir que no era radical para su vida espiritual el congregarse. Y eso es en ocasiones por mucha, pero demasiada ignorancia. Por eso es que hoy quiero decirles que el miembro fuera del cuerpo, su vida empieza a deteriorarse. No hablo de su vida física, hablo de su vida espiritual. La vida espiritual de un creyente empieza a deteriorarse cuando se aleja de ese grupito llamado iglesia. Si no lo sabía, hoy lo sabe, apúntelo. Pero ¿y qué si el pastor le cae gordo? ¿Pero qué si el líder le cae gordo? ¿Pero qué si? Bueno, curiosamente no depende de la perfección, de qué tan perfecto sea el que está a tu lado. Depende de que un cuerpo
cuando está unido, se mantienen con vida. Sería fenomenal que el corazón siempre funcionara bien para que los riñones no fueran dañados, o para que el hígado no fuera dañado, o viceversa. Pero no siempre funciona así. El cuerpo tiene sus deficiencias. En ocasiones son los pulmones los que no funcionan bien. En ocasiones es la vesícula, esa cosita chiquitita, la que apenas estaba formando, apenas está madurando. Pero independientemente de qué tan madura esté la vesícula o no, tiene que estar dentro del cuerpo los demás órganos. Porque el crecimiento se detiene cuando una persona se separa de su comunidad, de su familia de fe. Pero no solamente se detiene, se empieza a deteriorar. Es bueno saber que no es lo mismo que se detiene algo a que se empieza a deteriorar. Algunos de ustedes les han intentado cortar un dedo y ver si su dedo sigue funcionando y viviendo. El dedo deja de crecer, deja de madurar, pero no solamente eso. Empieza el proceso para la muerte. Cuando alguien en un accidente pierde uno de sus miembros de su cuerpo, mano, pies, intentan ponerlo en una bolsa que no le contamine tanto y llevarlo corriendo al doctor para que se lo vuelvan a poner. Si no se lo ponen pronto, esa parte que quedó aislada es la que empieza a morir. Se empieza a opacar, se le empieza a acabar la vida, le empiezan a salir gusanos, se empieza a pudrir y se murió. Eso es bien interesante cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndonos esa verdad. Déjenme decirles un segundo detalle en este punto: que fuera del cuerpo las personas pierden su propósito. ¿De qué sirve un hígado ¿de qué sirve un hígado fuera del cuerpo? ¿De qué sirve en un aparador? ¿De qué sirve un órgano si no va a cumplir con su función en el cuerpo donde fue puesto? Vamos a suponer que usted es Dios y usted va a empezar a armar. ¿Para qué habría de crear un hígado con las características de filtrar sangre, de purificar la sangre y separar los desechos, y lo que está bien lo regresa, si el hígado va a estar solito? No hay propósito. Déjenme decirles una verdad bíblica: usted va a perder su propósito de vida como creyente alejado de su comunidad de fe. No hay razón, no hay propósito. El apóstol Pablo yo vuelvo a decirles, es uno de los que más hizo énfasis en el tema de comparar el miembro, refiriéndose a una persona, con el cuerpo, refiriéndose a su iglesia local, para decir que tienen que estar juntos, no solamente para que se acompañen, sino para que funcione cada uno según la característica que Dios le ha dado. El riñón funcione como riñón en el cuerpo de Cristo. Eres mano, funciona como mano en el cuerpo de Cristo. Porque fuera del cuerpo de Cristo no tiene sentido ni los dones que Dios te pueda dar, ni las habilidades que Dios te haya dotado. A ver, vuelvo a decirlo otra vez. Es inútil sus habilidades que Dios les haya dado si no las pone a funcionar dentro del cuerpo. Hace años escuchaba yo un día el testimonio de este pastor de allá de Texas, Danilo Montero. Él, cuando era muchacho, o ustedes tal vez recuerden de él era muy famoso, un cantante muy famoso cristiano, y él andaba en todo el mundo haciendo conciertos y conciertos, y por alguna razón termina de pastor en esa iglesia. Empiezan a pasar los años, y él un día, en un testimonio que él cuenta en una predicación que estaba dando, me llamó la atención lo que dijo, y dijo: yo no me arrepiento lo que pude haber hecho para Dios en esos 10, 15, 20 años de carrera artística. Dice: pero la etapa de crisis espiritual más fuerte que tuve fue en esa etapa. ¿Y saben cuál era la razón? Dice él: porque no tenía yo una iglesia donde pertenecer, no tenía yo un pastor a quien sujetarme, no tenía una iglesia donde llegar, donde estar.
él ahorita que es pastor, que lleva ya años pastoreando, se da cuenta que su vida espiritual es 1,000,000 de veces mejor. Y él empieza, en este testimonio, empieza a decirles a todos los que quieren tener ministerios extra iglesia, evangelistas, maestros que dan clases en universidades, misioneros, da su consejo y dice: nunca te alejes de una iglesia local. Así seas el evangelista más famoso, así seas el cantante más famoso, siempre ten una iglesia local donde tengas que regresar a rendir cuentas, donde tengas que regresar a procurar a una familia de fe. Y es que Dios no se ha equivocado, Dios no mintió en estas verdades bíblicas. Que fuera del cuerpo pierde propósito y sentido tu vida espiritual. Literalmente el diseño de Dios para nuestro crecimiento espiritual siempre va a estar atado al estar conviviendo con otros, al estar sirviendo con otros, al estar colaborando. Y por eso déjenme decirles un segundo detalle de este tema que estoy hablándoles, porque literalmente la Biblia sostiene que somos edificados en la familia espiritual. Vamos otra vez a usar al apóstol Pablo, porque él habló mucho. De hecho, la teología cristiana, un 80% va a ser presentada por el apóstol Pablo. Él va a ser el teólogo del Nuevo Testamento, el mejor teólogo del Nuevo Testamento, ¿no? Muchas de los fundamentos de la fe cristiana, Dios las dio a la iglesia a través de ese señor llamado Pablo. Pedro tiene su aportación, Juan tiene su aportación, pero el apóstol Pablo, Dios lo usó de manera sorprendente para sentar estas verdades. Y vamos a ver un pasaje que dice en Efesios 4:11 al 12. Dice el apóstol Pablo que Dios, específicamente refiriéndose a Cristo, que Él fue quien constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y luego está aquí interesante la frase, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o para la obra del servicio. Y luego dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme ir a algunas ideas que están aquí. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. En un sentido general, el creyente, el que le ha entregado su vida a Cristo, según la Biblia, ¿dónde le van a ayudar a perfeccionarse? En el recibimiento de los dones y ministerios que Dios le ha dado. ¿A quién? A su iglesia local. Estos dones que está hablando el apóstol Pablo, o estos ministerios que está hablando el apóstol Pablo, giran en torno a una iglesia local, dentro de una iglesia local. ¿Y para qué? Para que esa iglesia local sea edificada, sea construida. Los dones y ministerios, haga de cuenta que son como el electricista, el plomero, el carpintero de una casa, que construyen juntos la casa. Y es de esa manera como la compañía constructora edifica una casa. Dicho esto espiritualmente, es que Cristo levanta plomeros, levanta electricistas, pero no para que sean subcontratistas, no para que tengan sus propias compañías, no, es para que construyan una casa. Y esa casa, mi Cristo le llama iglesia. Él es el interesado en construir iglesias. Y en cada comunidad de creyentes levanta gente que perfeccione a los santos. ¿Y para qué los santos deberían ser perfeccionados? Bueno, para que la iglesia de Cristo sea edificada. ¿Por qué usted debe de buscar la perfección? Yo sé que todos somos deficientes, que todos somos pecadores, pero el creyente está llamado a buscar la perfección de su carácter. ¿Por qué? La primera pregunta sería: ¿por qué un creyente debe estar siempre con la meta de cómo voy a perfeccionar mi carácter, mi manera de ser, mi manera de pensar, de sentir, cosas, sino mi cosmovisión de la vida? ¿Por qué debería buscar eso?
Porque esa es básicamente la meta del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo, ya voy a hablar más adelante de eso, pero está relacionada a nuestro perfeccionamiento. Todo creyente debe estar desde el día que le entrega su vida a Cristo: Dios mío, sácame del nivel donde estoy y veme perfeccionando. Y Dios dice: ok, yo lo voy a hacer por ti. La vida que tenías era la vida de pecado y la vida del carácter que no debes tener. Ahora voy a forjar en ti un nuevo carácter, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de hacerlo todo. Tu familia, la educación de tus hijos, tus finanzas, el trabajo, todo voy a irlo perfeccionando. Ok, usted dice: ok, está bien, yo me voluntareo para que Dios vaya obrando en mi vida. La pregunta del millón es: ¿cómo Dios va a hacer ese perfeccionamiento? Bueno, Dios va a levantar en cada iglesia local gente que ame la predicación, gente que ame la enseñanza, gente que ame el evangelismo. Y en la función o en el ejercicio de esos líderes de una iglesia local es como Dios te va a perfeccionar. Al que llamas líder de grupo familiar, él está haciendo un trabajo. Él va a tener que estudiar la clase, que meterse y Dios mío, ¿qué les tengo que decir? ¿Para qué? Para que cuando tú les abres la puerta de tu hogar, cuando tú llegas a un estudio bíblico a escuchar, Dios esté perfeccionándote. Amén. ¿No es asombroso? ¿No es asombroso pensar que Dios no te quiere en tu estado natural? ¿Cuántos creen que ya llegaron a su máximo nivel de perfeccionamiento? Si usted ha llegado a su máximo nivel de perfeccionamiento y no necesita ser perfeccionado, oh, créeme, ya te engañaron. Pero no, Dios es el experto en perfeccionar defectuosos. Y si usted reconoce que es usted defectuoso, entonces usted no tendrá problema en ponerse en las manos del perfeccionador. Y ese perfeccionador tiene un diseño de cómo llevarte en ese proceso. Y vas a descubrir que en los defectos de tu líder, en los defectos del que se sienta a tu lado, aún en esos defectos, Él te está perfeccionando. Aún en las fallas del mal líder, Dios te está perfeccionando a ti. Aún, escúchame bien, aún en una predicación mal explicada de un líder o de un pastor, Dios te lleva su palabra a tu corazón. Es asombroso. ¿Cómo recuerdo cuando recién acabé? Estudiamos el Instituto Bíblico 3 años y luego la licenciatura en Teología 4 años. Y llegó el momento en que yo me sentaba a escuchar un sermón de alguien y decía: ah, qué aburrido, déjenme, mejor quítense, yo predico. Y yo estaba olvidando esto que les estoy diciendo hoy, que aún en un sermón mal predicado, aún en una estructura mal hecha, aún en un pastor que no preparó su tema, con un texto que diga, ya Dios habló a tu vida. Yo tenía que llegar, después de que uno empieza a estudiar y ya cree uno que se la sabe de todas. Me tocó disciplinarme a mí mismo y decirme: Isaí, no importa quién esté hablando, si es palabra de Dios lo que diga, sea mal explicado, mal estructurado, mal enseñado, si yo soy salvo y su palabra sigue siendo verdad, entonces hay una palabra de Dios para mí. Oh, y eso me cambió la vida. Pude sentarme otra vez a escuchar a cualquier predicador que no supiera ni predicar ni dar una clase y salir tan bendecido con esa prédica. Oh, me fue una chulada. Y era solamente entender esa diferencia. Hay veces que los líderes me dicen: pero pastor, y si me preguntan y no sé, y cómo le digo, y no voy a saber qué decir, siempre les digo: no se preocupen, ustedes prepárense, obvio, estudien su tema, obvio. Pero si lo que van a hablar es palabra de Dios, hay palabra de Dios para esa gente. Si no lo saben explicar de la mejor manera, no se preocupen, ya van a ir agarrando práctica. Pero es Dios
quien llevará su palabra, esa palabra predicada, a los corazones de las personas que te escuchen. Porque es así como Dios nos va perfeccionando. Miren, Pablo usa la palabra edificación. Edificar, la palabra en el original tenía que ver literalmente con construir, con levantar, con edificar. Y si lo usamos ya teológicamente, es el proceso de crecimiento y fortalecimiento de tu fe. Cuando tienes dudas y le preguntas a tu líder, el líder va a tratar de darte argumentos, ideas, explicaciones. Apúntalas. Tal vez no sea la mejor explicación, pero está tratando de defender una fe. Abrázala. Cuando en una ocasión no llene el argumento de alguien que te dé, no logre convencerte, yo le decía a uno de mis hijos, les decía: si es bíblico un concepto, solamente abrázalo, aunque no te lo hayan explicado de la mejor manera y aunque no hayas logrado disipar todas las dudas. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó. Si mi mamá no me explicaba las verdades bíblicas como yo quería, entonces ya no quería yo aceptarlas. Entonces yo investigaba, y ya que encontraba yo la explicación que me convencía, yo decía: ahora sí lo creo. Una vez, 2 veces, pero pronto llegué a la conclusión de que algo estaba mal con mi cabeza. Que ahora yo quería que la Biblia se sujetara a mí, que la Biblia me dijera, me convenciera. Y si la Biblia no me convence, entonces es un problema de la Biblia. Y no es verdad, era un problema de mi orgullo. Después de echarle mucho coco, el problema no era mi mamá, que no me podía explicar muchas verdades. El problema no era el pastor, que no tenía los argumentos para convencerme. El problema era mi corazón, que yo quería que todos se sujetaran a mi entendimiento. Y si no se sujetaban a mi entendimiento y no me lograban disipar una duda, entonces ellos están mal, porque yo estoy bien. Es demasiado orgullo mental. Pero no me había yo dado cuenta de estas verdades, que Dios quería perfeccionarme en el funcionamiento de esas personas, de aquellos que están sirviendo a Dios. Por eso es que cuando hablamos de la palabra comunión entre creyentes, la Biblia es un término que es literalmente una doctrina esencial de la fe cristiana, y es la doctrina de la koinonía, la doctrina de la comunión. Hay gente que creen que es más importante el evangelismo y no la comunión, y no es verdad. Hay gente que cree que es más importante orar y no la comunión. No. Quieren tener una máscara de espiritualidad, pero la comunión como doctrina en la Biblia es tan profunda, tan sólida. ¿Y saben por qué? Porque es el Espíritu Santo quien produce esa comunión. Es tan radical para el respirar humano en su vida espiritual, porque lo que nos hace estar juntos no es mi simpatía con el pastor, porque pronto se te va a terminar. No es mi simpatía con el ministerio de jóvenes. Al rato el ministerio de jóvenes cambia de líderes, o no hacen la actividad que yo quería y ya, se acabó la comunión. No. Observa lo profundo, lo deep que es el tema de la koinonía. Es unidos por la misma fe, unidos por el mismo Padre Celestial, unidos por el mismo Espíritu Santo, unidos por los mismos sufrimientos con Cristo. Cuando usted sufre, usted está viviendo, experimentando su unión con Cristo. Cuando usted sufre por Cristo, estoy diciendo, a eso me refiero. Hace una semana me compartían que un grupo familiar fueron a tocar puertas y andaba un chiquilín con ellos, uno de los jovencitos. ¿Dónde está mi Matías? De haber salido de su clase, ¿verdad? Dicen que él andaba con ellos bien contento, pero los jovencitos eran los que andaban tocando puertas. Pues resulta que el chiquilín quería, yo quiero tocar puertas, él quería también tocar puertas. Y le dicen: ok, pues toca la puerta que sigue. Y el chiquitito va y toca la puerta, y le pegan una gritada: no queremos nada, váyanse. Y no sé qué tanto le gritaron. Y el chamaquito quedó así todo. Es un chiquito de 5 años. ¿Qué edad tiene, mija? 7 años. Ok. Un chiquilín de 7 años. Y se sale así bien espantado y va con su mami y le dice: mami,
ya tuve mi primer rechazo. Pues ese chiquito no lo sabía, se ha unido al sufrimiento de Cristo, al rechazo de Cristo. Cuando hablamos de la koinonía, de la comunión, es básicamente lo que se hace o lo que se está simbolizando cuando se participa de la Santa Cena. Así de importante es la comunión entre los creyentes, que Dios nos manda a celebrar siempre esa celebración que le llamamos Santa Cena, pero en realidad no se le llamaba así en el original. En el original se le llamaba Santa Cena, se le llamaba la comunión. Era la celebración oficial de anunciarle a cada creyente que ahora tenemos que estar teniendo todo en común: ideas, creencias, perspectivas, sueños, anhelos, pasiones, deseos, recursos. Y habló de recursos económicos, de gente que tenía 2 terrenos y ve que alguien no tenía donde vivir, vendía su terreno o le regalaba el terreno, de modo que nadie de los que está ahí sufriera. Esa es obra del Espíritu Santo. Porque en nuestra carnalidad nadie quiere dar. No, ya no, cada día quiero menos. Pero en respuesta a la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, se empiezan a desprender. Y no es casualidad que Lucas quiere convencer a Teófilo diciéndole que la prueba de que el Espíritu Santo tenía poder era todo lo que había provocado en la vida de ese grupo de personas, que todo lo compartían, que todos los días se reunían, que todos los días querían estar juntos. El resultado o la prueba de que algo Dios está haciendo en una iglesia es el deseo que se empieza a despertar de querer estar juntos, de querer compartir todo, de querer convivir siempre. De que nos vimos hoy y al rato te vuelvo a ver y ¿cómo estás? Y ya te extrañaba. Eso no es resultado de una terapia psicológica. Eso no es resultado de nuestra inclinación natural. Es solamente resultado de la obra del Espíritu Santo. Amén. Literalmente Lucas está apantallado y dice: con esto que le escriba a Teófilo se va a quedar apantallado. No lo va a poder creer. Qué grupo de personas tan diferentes en su manera de ser, ideas, todo. Ahora de momento quieren estar juntos. Y cuando lees este libro de Hechos capítulo 2, justo después el apóstol Lucas, el escritor Lucas, justo después de mencionar que el Espíritu Santo vino, que estuvieron hablando en lenguas, que fue toda una locura lo que sucedió, que era la promesa de lo que se había dicho por Joel, que el resultado fue que ese grupo de personas morirían por estar juntos. ¿Cómo sé cuando una persona ha nacido de nuevo? Cuando despierta las ganas de estar en la manada. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿cuándo tienen otro día de reunión? ¿Cuándo puedes llegar otra vez? Están así. Yo digo: eso va bien. Esa es buena señal. Cuando allá en la prisión alguien que está encarcelado le entrega su vida a Cristo sin ir a una clase de teología, sin explicarle lo importante que es la comunión y la koinonía doctrinal, algo en su corazón empieza a decir que necesita juntarse con otros aleluyas. Y ahora en sus momentos de que los dejan salir fuera de prisión, media hora, 1 hora para estar en el patio, empiezan a ver si hay otro aleluya con el cual juntarse. Eso no es sorprendente. Lo más sorprendente a veces es que gente libre no quiera juntarse. Eso dice uno: ¿qué onda con ellos? Literalmente Dios había diseñado nuestro crecimiento espiritual a través de, número 1, el crecimiento, el cuidado pastoral, y el crecimiento dentro de una iglesia o a través de la interacción con una iglesia local. Dile al que está a su lado, dile: gracias por estar a mi lado. Pero me refiero no a su esposa y a sus hijos, me refiero a otra familia. A alguien que no sea de su familia de sangre, dígale: gracias por estar a mi lado.
Gracias porque me acompañas en mi caminar con Cristo. Dile gracias. Dile gracias porque sigues viniendo y te puedo ver, te puedo disfrutar. Dile gracias porque puedo aprovechar los dones que Dios te ha dado para mi perfeccionamiento. De verdad, no estoy diciéndoles mentiras. Déjenme decirles el tercer detallito. No solamente estoy hablando de que crecemos dentro de la familia, no solamente estoy hablando de que somos edificados, sino que también es el taller del Espíritu Santo. No es casualidad que Cristo sea el pastor de un rebaño. No dice el pastor de una oveja, dice el pastor de un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Es un montón de ovejitas. Usted solo no es la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia. Usted es un miembro de un cuerpo, pero usted no es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es el conjunto de miembros. Cristo es la cabeza del cuerpo, no de un miembro. Obviamente que está implicado un miembro, pero Cristo, la cabeza, no solamente está arriba del corazón. Si yo quito el corazón de mi cuerpo, esta cabeza ya no me gobierna. En un trasplante entra un nuevo corazón, un nuevo hígado, un nuevo órgano, y esa misma cabeza sigue gobernando todo el cuerpo. Y de ese mismo modo se lleva al tema de ovejas. Cristo es pastor del grupito, del montón, no de una sola oveja. Y es bueno que lo sepan, porque en ese grupito, en ese montón que Cristo gobierna, que Cristo nos manda a permanecer juntos, es justo el taller del Espíritu Santo. Es justo donde nuestros defectos salen a la luz y uno tiene dos opciones: pedirle a Dios que nos moldee o nos aislamos. Pero no hay más. No existe una tercera opción. Pero entre más conviva usted con un grupo de personas que aman a Dios, más tu manera de pensar, tu manera de sentir, más se va a pronunciar, más se reflejará. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios, va a producir una unidad. Si está en contra de la palabra de Dios, va a producir desunidad, va a producir aislamiento. ¿Cómo sabemos cuando nuestros razonamientos están bien o están mal? Hola, chiquilín, ¿quieres predicar? Ven. Ya quiere venir a predicar. Vamos, chiquilín, ya que crezca un poquito le damos chance. Pero ¿cómo saber cuando un razonamiento está avalado, respaldado, o es resultado de la obra del Espíritu Santo de unas personas, sobre la vida de unas personas? Es cuando esa manera de pensar provoca como resultado la unidad o el deseo de mantenerse unidos, de que si pudieran verse todos los días, se miraran todos los días. Algo similar a lo que una madre siente cuando ve a su hijo. Si una madre disfruta ver a su hijo en la mañanita y en la tarde dice, otra vez te tengo que ver, uno dice, esa mamá está medio mal. Pero no conozco una mamá que no disfrute si pudiera tener a sus hijos todos los días hasta la vejez. No conozco una señora. Si una señora no lo ve así, uno dice, ¿qué se me hace que eres la madrastra? ¿Qué se me hace que eres el padrastro? ¿El hermanastro? Pero el padre biológico, si me preguntan a mí con mis hijos, si yo pudiera tenerlos 24 horas al día para disfrutarlos, yo lo hago sin ningún problema. Pues la Biblia intenta decirnos que básicamente esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que despertemos entre nosotros esa misma pasión de familiaridad, como lo podríamos despertar naturalmente por nuestra familia de sangre. Lo primero que necesitamos preocuparnos es, Dios mío, yo no tengo ese vínculo de afectividad con mis hermanos en la fe.
los veo cada domingo media hora y ya me harta, ya sabes que ya es mucho. Yo ya no, si eso se está despertando en alguno de ustedes, sería bueno que hablen con Dios, y me refiero específicamente con el Espíritu Santo. Porque todo lo que dice el libro de Hechos no es otra cosa más que el resultado de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que los teólogos han dicho que ese libro no debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Es asombroso. Observa lo que dice Efesios 4:3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, que siempre estén dispuestos a que el Espíritu Santo que nos ha unido, esa unidad siempre se conserve. Siempre tienes que pelear con los que quieren la desunidad, porque tienes que estar siempre dispuesto, solícitos, dice el apóstol, en guardar ese vínculo, eso que se da. Y les voy a poner la cita para que la tengan ahí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardar esa unidad que el Espíritu Santo quiere provocar en el grupo de creyentes llamado iglesia. Si ustedes me dicen: pastor, está fenomenal que nos juntamos, sería bueno hacer esto, vas a contar siempre conmigo, vas a ser mi héroe, vas a ser el que más apoyo tengas. Usted me dice: pastor, ¿sabe qué? Yo creo que ya no deberíamos. Yo le diría: no, I'm sorry, pero yo seré tu primer rival. ¿Por qué? Porque no soy tonto, no estoy ciego. La Biblia dice: siempre estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo aquel que diga: yo quiero promover eso, bienvenido, yo te necesito en esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que va a provocar el Espíritu Santo en una iglesia que intenta seguir a Cristo, sujetarse a Cristo, obedecer a Cristo, es el deseo de estar juntos. Porque les digo, traten bien al que esté a su lado para que cuando regrese le dé gusto regresar, ¿no? Y de ese modo no encuentre una buena excusa para no querer regresar. Fíjense algo interesante, de que en nuestra propia naturaleza humana, ya que somos muy deficientes y muy pecadores, en nuestra propia condición humana y natural, no sabemos cultivar relaciones. El ser humano, en su condición natural defectuosa en la que está, no sabe construir buenas relaciones. ¿Por qué creen que hay un montón de divorcio, un montón de pleitos, un montón de celos, un montón de iras, un montón de disensiones, un montón de cosas? ¿Por qué creen? Porque esa es la condición natural del ser humano. Lo que intenta hacer el Espíritu Santo en nosotros es contrario a nuestra condición natural. En nuestra condición natural, alguien no me cae y me alejo. En la nueva condición espiritual, el Espíritu Santo te dice: no te alejes, porque te alejas y pierdes. Pero ¿lo tengo que soportar? Sí, tienes que soportarlo. Pero no solo eso, el Espíritu Santo camina la milla extra. No solamente tienes que soportarlo, tienes que amarlo, al punto de que puedas amar incluso a tus enemigos. No, pero así ya no juego. Bueno, es que así es el taller del maestro. ¿Usted cree que entre los hombres no compiten, no hay celos? Claro que sí. ¿Usted cree que entre las hermanas no hay chismes, no hay mitote? Claro que sí. Pero ¿por qué el Espíritu Santo nos quiere mantener juntos sabiendo que somos mitoteros, chismosos, argüenderos y todo ese show? Porque Él quiere perfeccionarnos. Porque Él quiere moldearnos. Porque solamente Él, trabajando internamente en ti, podrá darte la capacidad de seguir amando aun cuando seas diferente a alguien más. Es la manera en cómo Dios restaura los matrimonios. Es provocando algo dentro de nosotros para decir: mi pareja no tiene que ser el mejor o la mejor, solamente que Dios me moldea aún en los defectos de mi pareja. Solamente que Dios me quiere perfeccionar a mí
gracias a la manera de ser de mi pareja. Bendito sea Dios. Y lo que tenga que aprender, lo aprenderé. Porque es el mismo Dios. El Dios, checa esto, el Dios que restaura matrimonios es el Dios que está gobernando la iglesia. Y así como se le dice a una pareja: miren, tengan paciencia, aprendan a lidiar con sus problemas, pero no rompan matrimonios, no dejen hijos botados, no anden por la vida rompiendo y rompiendo relación porque no funciona bien. Pues ese mismo Dios que nos manda a decirles eso a las parejas es el que gobierna la iglesia. Es el que le dice a la persona: dejen de andar brincando y brincando, que me voy, que me regreso, que me animo, no, come on. Porque es Él quien buscará unirnos. Es Él quien nos va a perfeccionar para que la unidad que tenemos sea muy beneficiosa y empiece a provocar en ti ese deseo, esa alegría. El día que pasó el viernes, acabamos allá la actividad de los varones, vine para acá, estaban los jóvenes. Vieras qué tan padre la disfrutaron los jóvenes. Los últimos muchachos se quedaron ahí hasta como a las 12 de la noche. ¿Tuvimos que obligarlos a quedarse hasta las 12 de la noche? No. ¿Tuvimos que obligarlos a que vengan a la iglesia? De hecho, no sé si alguno de ustedes lo haga, pero creo yo que ningún joven de los que vienen regularmente viene a la fuerza. Creo que la mayoría de ellos quieren venir. Eso es una muy buena señal. Puedo decirles que estamos haciendo bien el jale, porque muchos de esos chamacos quieren venir. Yo le digo a papás que tienen jovencitos, a veces les digo: trae a tus hijos 6 meses o 1 año, y te puedo apostar, te puedo asegurar que va a querer regresar. Porque tratamos que sea un ambiente que se lleven bonito, que quieran estar juntos. Hay algunos muchachitos que luego les digo: hey, te voy a adoptar porque te veo todos los días. Y les da risa. Y si pudiera yo verlos todos los días, yo los veo todos los días. Y eso sé que no lo produjo el diablo. Eso sé que no lo produjo mi inclinación al pecado. Eso sé que lo produjo el Espíritu Santo. Amén. Hoy me gustaría cerrar este servicio con 2 cosas. Primero, con hacer una oración. Y lo segundo, con la celebración de la Santa Cena. Porque ese es el sello, esa es la celebración que resume todo lo que hemos estado hablando. Unidos en Él y por Él, llamados por Él para vivir para Él. Él es el inicio y Él es la meta. Y todo el que camina en Cristo tiene que caminar con su cuerpo. Y ese es el que está a su lado. ¿Por qué no se ponen de pie? Y antes de proceder a la Santa Cena o a la comunión, me gustaría que se pusieran de pie e hiciéramos una oración. Y que en esta oración le dijeras a Dios: Dios mío, tal vez no sabía lo importante de la comunión y de qué tanto puede beneficiar o afectar mi vida cristiana, mi vida espiritual. Pero dile a Dios: Dios mío, aquí estoy delante de ti. Sigue forjando nuestra manera de pensar, sigue hablando a nuestras vidas. Bien dice tu palabra, que tu palabra corrige, instruye, enseña. Dile a Dios: Dios mío, sigue corrigiendo mi manera de sentir, mi manera de pensar. Dile: Espíritu Santo, sigue despertando en mi corazón el deseo de estar, de funcionar dentro de una iglesia local. Dile: Espíritu Santo, obra en mi vida. Despierta eso que dice tu palabra que provocaste en ese grupo de los primeros creyentes. Dile: despierta en ese sentir en mi corazón. Y dile: Señor, yo quiero ser perfeccionado por ti. Y si esta es la manera en cómo lo diseñaste, está bien, así se hará. Yo solamente quiero hacer tu voluntad.
Mi Dios, en tus manos te ponemos esta iglesia. Yo te quiero pedir, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga tocando los corazones de las personas que se congregan en este lugar. Y que en cada iglesia de Bakersfield, cada iglesia de Estados Unidos, sea una iglesia que vive sabiendo la importancia de trabajar en equipo, de mantenerse juntos hasta que tú vengas por tu iglesia. Y por eso, mi Dios, vamos también a celebrar de esta Santa Cena, que dice tu palabra que hiciéramos esto en recordatorio de ti, pero lo vamos a tener que estar haciendo. Vamos a tener que estar unidos. Vamos a tener que mantenernos en comunión hasta tu regreso. Así que, mi Dios, prepara los corazones de las personas, de las familias que están aquí presentes. Que si hay maldad en nuestro corazón, perdónanos. Como dice tu palabra, que nadie participe de esta comunión indignamente, porque juicio comemos para sí, juicio bebemos para sí. Dice tu palabra que incluso hay gente que ha muerto a causa de tomar esta comunión indignamente. Así que, mi Dios, escudriña los corazones. Espíritu Santo, trae a conciencia a cada persona que está aquí presente la vida que has llevado. Y si, Espíritu Santo, descubres en ellos algo que esté mal, redargúyelos, tráeles a memoria. Y que hoy, antes de participar de la comunión, puedan decirte: Señor, perdóname, quiero pedirte perdón. No soy perfecto, no soy perfecta, soy tan deficiente y necesito que sigas obrando en mi vida. Dile: Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.